Bueno, buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, doctora. No sé quién ayer de tarde me escribieron si las clases van a ser virtuales. Yo creo que esa pregunta estaba porque no sé cuáles no querían venir a clases, pero en casos extremos tenemos nosotros la clase virtual o alguna actividad virtual. ¿Por qué razón ponemos en el clase los códigos y todo eso el link? Porque siempre tenemos que tener como emergencia, ¿no? Cualquier rato nos pasa, ya ponte que cierra la universidad por algún motivo, no sé qué enfermedad o por, puede ser esta política que tenemos que seguir. Así que no sé quién me escribió, no tuve a tiempo de ver. El remitente pero me refería a las clases virtuales, que se pasará virtual, no sé. El instituyente eso para contestar. Buenos días, soy la doctora Encinas, docente de la tercera semana de ustedes. Yo espero ya que por estas 2 semanas que han pasado dermatología hayan comprendido de qué se trata la dermatología. Muchos dicen que son granitos, verruguitas, y no es así. Obviamente esas enfermedades también son importantes para nosotros, pero nosotros tenemos mucho más allá porque están muy relacionados con la medicina interna, esta asignatura. Tanto así que tenemos 3.500 enfermedades relacionadas y espero que en estas 2 semanas que las doctoras han precedido las clases les hayan aprendido, ¿no? Las teóricas se llevan temprano en la mañana y bien, ahora vamos a empezar lo que es ya lo programado, igual que la anterior semana. Con las teóricas tienen su caso clínico, los grupos, por eso es que ya la segunda semana después del seminario he puesto el caso clínico para que preparen el grupo que nos corresponde uno, ¿no? Dos, sí, perdón. 2 y ¿cómo se hace? A la altura de empieza a sortear. Entonces vamos a hacer ahora después de la clase la pequeña tutoría. ¿Qué otra cosa? Igual, se sigue con los seminarios o con los casos clínicos. Mañana tienen su caso clínico ustedes, todos en sí. Y tenemos el miércoles y el jueves las prácticas y el viernes la evaluación de toda esta semana. Ya les ha debido explicar Brenda que tenemos los exámenes parciales del primer curso, el segundo y el último 11 para sumar los 35 puntos. Todos son importantes. Tenemos los 5 puntos de la revisión bibliográfica, los 10 puntos del seminario y los 10 puntos del caso clínico. Obviamente no se puede sacar buenas notas en dermato, pues cuando se aproveche, ¿no? Se aproveche y bueno, estudien y presenten también sus trabajos como debería ser. ¿Qué más tenemos? Prácticamente eso. Esta semana vamos a estar volando, así que vamos a avanzar las clases. Está prohibido grabar, está prohibido tomar fotos y obviamente no está prohibido anotar, pero tienen todo en el texto. Yo prefiero muchas veces que vean y juntos analizamos o vamos paso a paso de lo que es peor. El primer tema que corresponde en esta semana son las micobacterias. Es un capítulo sumamente amplio, pero se ha tratado de enfocar básicamente en todo lo que los aspectos importantes para que ustedes tengan la oportunidad de ver a un paciente, ya sea de primero o segundo nivel, donde muchos logran trabajar ingresando, pues para reconocer algunos de estos patologías. Entonces vamos a empezar a hablar de las micobacterias. Indicando que todo lo que tiene en una parte del informe, obviamente está permitido que puedan absorber fragmentos, no en una exposición, porque una exposición tiene un límite de diapositiva. Las micobacterias grupo de infecciones causadas por el micobacterio. Sabemos que son bacilos inmóviles, largos, aerofilios que no forman esporas y son ácido alcohol resistentes, porque la característica que lleva a ellos es que tienen una cantidad abundante de lípidos, ¿no? Y tienen en su cadena larga el ácido glicólico. Entonces todo esto se hace como características de ese bacilo parasiticio. Tiene clase, orden, género, donde es la bacteria, Actinomycetes, orden Actinomycetes, y el género que es el micobacterio. Todas estas tablas las tienen en
respecto. Pero es muy importante recordar que antiguamente se caracterizaban, se clasificaban por la formación de pigmentos, ¿no? Y su formación de crecimiento. Son varias especies, pero generalmente para lo que tomamos en cuenta en el humano es el Mycobacterium tuberculoso, los que no son tuberculosos y el lepra. Pero todas estas clasificaciones se fueron estudiando y se fueron modificando, tanto así que en 1959 ya lancé esta clasificación original Rayton, pero Louis XVII las adapta y la que nosotros llevamos actualmente la más completa. Porque aquí así engloban lo que es el crecimiento y la producción de pigmentos. Es muy importante el primer grupo porque estas son las que vamos a hablar en sí en toda esta clase. Entonces vamos a entrar a lo que es la tuberculosis cutánea. ¿Qué es la tuberculosis cutánea? En sí la tuberculosis es una infección producida por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Cutánea hablamos que va a abarcar la piel y la mucosa, porque va a haber una diseminación endógena. ¿Qué quiere decir? Puede ser foco pulmonar donde empieza a diseminar, o la cadena ganglionar, o finalmente puede haber una circulación interna. Son los tres modos donde vamos a tener microbios. Entonces, sabemos que es una infección crónica, porque no se presenta de un día a otro, tiene periodos de estabilización cosmopolita, milenaria, mayor incidencia en países en vía de desarrollo, países que no tienen condiciones adecuadas de alimentación, de vida, etc. Entonces, vamos a tener el complejo Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Que es generalmente ahí abarca el Mycobacterium bovis, africano o la BCP. En la infección de la piel por Mycobacterium se toman mucho en cuenta las características mismas de este bacilo. Es un bacilo gram positivo, ácido resistente, intracelular obligado, ¿no? Es inmóvil, turbiado, no forma esporas, tiene ese crecimiento lento, entonces se toman esas características. Y si bien sabemos, hace ya muchos años que la tuberculosis se manifiesta en esos grupos vulnerables, tanto así también en la prehistoria. Ha habido una explosión de su incidencia en los años 80 y 90, ¿por qué? Porque ahí apareció el VIH. Entonces, tanto sí que se estaba controlando esta enfermedad, cuando ya vino el VIH y hay una modificación y otra reaparición con cepas resistentes por los múltiples tratamientos, además que se ha hecho en esa época, por las migraciones, ¿no? Y la relajación de la tuberculosis, la pobreza, malnutrición, porque se daba mucho énfasis al VIH. En los 80 volvió a aparecer lo que es la tuberculosis. Pero si retrocedemos más allá, ¿qué pasó con la tuberculosis? Hay hallazgos, como ser en esta momia, anatomopatológicos que se describen, porque ahí en el siglo XIX, la destrucción que producía. En 1826 hablamos de la época del insecto, porque René Laennec nos escribió que generalmente ha descubierto este tipo de lesiones a nivel de la piel. Sé quién es René Laennec, elabora un instrumento, el estetoscopio de madera, ¿no? Donde ya empieza a discriminar o a distinguir lo que es la tuberculosis de otras enfermedades. Roquital y Virchow, René Laennec, la verdura de Roquital y Virchow hacen los hallazgos histológicos de la tuberculosis cutánea. Entonces se suma René Laennec, Roquital y Virchow, para que un médico radiólogo después estudie, continúe y descubra y describa muchas otras cosas más. En 1882, ya muchos años después de Laennec, se identifica la agente causal de la tuberculosis, ¿no? Y obviamente se lo llama el bacilo de la tuberculosis por Roberto Koch, ¿no? Que es un médico bacteriólogo. De acuerdo a la OMS, se habla de la novena causa del mundo de esta enfermedad, novena causa de muerte, y siempre se ha catalogado como una enfermedad infecciosa. Un tercio de la población infectada nos da más de 4.000 muertes diarias. Entonces, imagínense países subdesarrollados. Entonces, dice que 10.4 millones anualmente
2020, donde estaba casi no controlado, pero por lo que se tenía ya dominadas la enfermedad, se estimó 27.000 personas que fallecen, pero ya vino la época del VIH, o como es perdón, del COVID, estoy hablando de cosas del COVID. Entonces esta cifra se incrementó aún más, ¿no? Entonces con el COVID y con el VIH, la tuberculosis tiene que incrementarse más. Y donde en países como Caribe, Brasil, etcétera, en Bolivia, tenemos esto, que el 2% de tuberculosis extraseminal, o sea, del 20% de la tuberculosis. 8.000 pacientes hay anuales, de acuerdo a datos estadísticos, principalmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. La tasa de mortalidad es de 200 pacientes por año y las formas más comunes es la esclerodermia, el virus mundial y la tuberculosis cutánea del cuerpo. Entonces, vamos a hablar de este bacilo, ¿no? Que ya hemos dicho que tiene un revestimiento lipídico, un contenido lipídico alto, ¿no? Y es inmóvil en sí. Cuando nosotros inhalamos o cuando el paciente inhala, ¿qué es lo que vamos a producir? Primero, hay esa inhalación de proteínas realizadas, puede ser también por otro modo como ingestión o inoculación como descriptolane. Entonces, una vez que ingresa al organismo, hay una liberación de una enzima que es la ESAT6. Esta va a estimular a todas las células epiteliales para que empiece el reclutamiento, más con la metaloproteína 9 existe el reclutamiento de todos los macrófagos. Entonces, al existir va a formar la proliferación y la propagación, haciendo que exista este granuloma. El granuloma empieza a madurar, entonces vamos a tener ahí la inmunidad adaptativa, restricción de la población, tanto así por activación de CD4 y CD8. Entonces ahí aparece durante la maduración del granuloma la metaloproteínas A1 y 3, que va a ser activar este granuloma con una destrucción tisular y por lo tanto va a influir en lo que es la diseminación de la tuberculosis. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Factores genéticos, desnutrición, alcoholismo, tabaquismo, factores ambientales, estado inmunitario, VIH y también se toma en cuenta una enfermedad pulmonar severa. El riesgo de desconfianza de la infección de se despierta en activa basta todo el pueblo inmunocompetente. Sabemos países de vías de subdesarrollo donde no hay un adecuado control incluso sanitario. La aparición de la tuberculosis depende también de propiedades del organismo causal. Por ejemplo, ahí hablamos de virulencia, número de bacterias, estado, general reactividad de huéspedes y mecanismo por el cual las bacterias se van a introducir en la piel. Entonces, tomar en cuenta estos dos primeros, la virulencia y el número de bacterias, es importante, pero ahí nos viene la reactividad del huésped y obviamente cómo va a ingresar esta bacteria, ¿no? O cómo se introduce a nivel de la piel. Tenemos un mecanismo endógeno secundario, una infección que ya va a estar existente en el cuerpo, entonces aquí va a haber la diseminación continua linfática o hematógena. Tenemos un mecanismo endógeno donde va a haber una inoculación directa de los bacilos susceptibles de personas que van a estar susceptibles. Entonces aquí vamos a ver los diferentes tipos de tuberculosis, por lo tanto, siempre en cualquier patología existe una clasificación. Y la clasificación para nosotros de la tuberculosis cutánea es en tuberculosis cutáneas típicas, clásicas, fijas o verdaderas, y tuberculosis cutáneas atípicas, exantemáticas o tuberculitis. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Y por qué típicas, atípicas? ¿No? Raro. No es raro. ¿Quién ha dado los postulados entonces de la tuberculosis? Es Roberto Koch. ¿Y qué dicen los postulados? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué dicen los postulados? Han llevado el micro. A ver, despierten. Estás acá de Fitzpatrick. ¿Qué dicen los postulados? A ver.
A ver. No recuerdo muy bien, pero básicamente se basaba en que un microorganismo podía cultivarse y en base a ese cultivo se podía inocular a, digamos, un animal para recrear la misma enfermedad. Podía volverse a cultivar ese microorganismo y podía volver a inocularse y se podía volver a recrear la misma enfermedad. Básicamente la idea, ¿no? Los postulados de Koch hablan de la visualización de vacío. Mientras lo veamos, estamos como San Mateo, ¿no? Incrédulo. Mientras lo veamos al vacío, vamos a decir que sí está presente y que va a producir estas enfermedades. Entonces se dice que se lo puede ver tanto en el frontis, en cultivo, en estudio patológico, en inoculación de Harvester. Entonces cumple esto, la visualización básicamente de lo que es el vacío. En cambio, las arquetípicas no tienen esa visualización. Se dice que sí ha estado el vacío, porque hay un poco que no está activo, ¿no? Y que hay una reacción sobre todo inmunológica. Entonces, por eso se dividen en tuberculosis cutáneas típicas, donde sí se ve, y nosotras no se ven, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que se hace del envelope. Tenemos un sinfín de enfermedades que les vamos a ir describiendo, tanto las atípicas como las típicas. Entonces, empezamos a primero. Las cutáneas típicas. Empezamos por el chancro. El chancro tuberculoso. Es una infección que está justamente en individuos con inmunidad propia a una tuberculosis. ¿Cómo vamos a tener este chancro? Por traumatismos, pinchazos, lesiones de continuidad, ya sea en la piel como en mucosa. Podemos tener tanto en extremidades superiores, como también en las extremidades inferiores o también en la cara. ¿Y dónde se va a presentar frecuente? Más que todo en los niños, adultos, jóvenes que están sometidos, obviamente, o expuestos a estos traumatismos. Se presenta como una pequeña pápula que posteriormente va a pasar a una úlcera que no va a ser dolorosa. Va a tener una reacción como una linfopatía regional. Los ganglios linfáticos van a estar infartados, que decimos nosotros, no van a ser dolorosos. Esta úlcera nos puede producir incluso pequeños abscesos o fístulas, pero después va a tener este tipo de cicatrización. Entonces tiene una evolución este chancro, que puede ser semanas, 3 a 6 semanas después. Nódulos, linfadenitis, linfadenopatía y la cicatrización. La tuberculosis miliar. ¿Qué pasa con esta? Esta tuberculosis miliar se presenta así como una especie de pápulas pequeñas, incluso algunas vesículas que vemos aquí brillantes, porque hay una diseminación hematógena del Mycobacterium. Entonces va a ser múltiples pápulas eruptivas, máculas, púrpuras, vesículas y necrosis central. Mucho más en niños y adultos, que vamos a tener una tuberculosis avanzada y baja reactividad a los antígenos, que van a diseminar el tronco, ¿no? Y van a presentarse estas lesiones. Algunas dejan esta necrosis central, y si nosotros hacemos un examen, vamos a ver que todas las lesiones son ricas en Mycobacterium. Entonces, sí nos va a dar la positividad. La tuberculosis cutánea ulcerosa. Ulcerosa porque se presenta alrededor de los orificios periciales, tanto a nivel de la piel como de mucosas, ¿no? Se dice que va a haber una úlcera que va a ser tuberculosa aguda y se va a presentar en pacientes que tengan una tuberculosis pulmonar o intestinal o genitourinaria. Por eso se dice orificial. Los bacilos son eliminados por esta vía oral, anal, genital o también por autoinoculación. Entonces vamos a tener la presencia de un nódulo, en este caso rojizo, o una úlcera blanda, lo que va a tener esa apariencia, que va a tener esa permiso penetrante. Los bordes van a ser totalmente irregulares o socavados, ¿no? La base puede mostrar estos granulomas que van a romperse o se van a ser muy friables y sangran con facilidad. La mucosa que rodea va a estar totalmente inflamada
Va a ser dolorosa, entonces, ¿dónde se va a presentar? En lengua, vértice, bordes laterales, faringe, laringe. Y estos van a venir de una tuberculosis, ya sea intestinal, zona perianal o periurinaria, también en genitales. Entonces toma estas características. El escrofuloderma, sinónimo. ¿Qué se le dice al escrofuloderma? Tuberculosis cualitativa o tuberculosis gomosa, porque va a formar estas lesiones, ¿no? Entonces tiene abscesos fríos y esta destrucción de la piel puede estar también aquí, como ven aquí, por extensión de un foco continuo o linfático óseo, finalmente por una fistulización. El escrofuloderma es el más frecuente. Generalmente se presenta en personas pobres, con baja economía y en los grupos vulnerables, donde van a estar los niños o los ancianos. Los nódulos o gomas, que son los subcutáneos, van a crecer los nódulos de manera gradual, donde va a haber un reblandecimiento. ¿Qué se dice en goma? Donde va a haber el nódulo, va a reblandecer, va a sedar, va a ulcerar y va a cicatrizar. Entonces tiene en todos esos periodos, no va a ser dolorosa y semanas a meses podemos tener un ganglio que va a tener una fístula, que es fístula, comunicación hacia afuera por un epitelio tapizado. Yo les voy a ir preguntando lesiones elementales, semiología, porque así voy a hablar y no van a saber qué voy a hacer. Y va a producir este plastrón endurecido, caracterizado por úlceras, orificios fistulosos, nódulos, gomas, abscesos fríos. Generalmente este escrofuloderma va a estar en ganglios linfáticos cervicales, tonsulares, preauriculares, posauriculares, occipitales y claviculares. Pero de este escrofuloderma tenemos una variante. Podemos tener, de acuerdo a nódulos y gomas que se presentan, una sola lesión, puede ser un goma tuberculoso, que puede estar localizado ahí en la mano. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una extensión hematógena de la micobacteria, ¿no? Entonces va a formar estos abscesos cutáneos fluctuantes, sobre todo en niños malnutridos o inmunocomprometidos. Entonces, estos gomas empiezan con un absceso subcutáneo no doloroso, fluctuante, que se ulcera o se fistuliza, generalmente en tronco y en extremidades, o puede seguir un trayecto linfático. Entonces, la tuberculosis cualitativa o el escrofuloderma está dentro de lo que es este tipo de tuberculosis, pero también vamos a tener los pseudomicetomas y los gomas climatípicos reumatógenos, porque es esta clasificación que la toman en cuenta. Los pseudomicetomas son estos. Pseudo porque se parece al micetoma. ¿Y qué es el micetoma? ¿Qué me dice? Han llevado con la doctora Monasterio de Santander, creo. ¿Qué es el micetoma? ¿Qué es el micetoma? ¿Ah? Los chicos no van a examen. No puedo decir a los doctores, no les van a decir nada. Han olvidado los pies, ¿está bien? ¿Qué es el micetoma? ¿Han llevado micosis? ¿O no? O sea, sí, pero ¿No han llevado micosis, chicos? hemos llevado. ¿No? No sé. ¿Con quién han llevado micosis? Monasterios. Cierto, me equivoco de nombre. Se supone que no están bien. Y me dice que no vamos a tener, porque ese es un tema pasado. ¿Con quién ha llevado micosis? No. Con la doctora Santander. Ya. Entonces, ¿les ha debido explicar el micetoma o no? Es una micosis subcutánea.
¿O no? ¿Cómo es? Ese es puro tricosis. No sé. ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bien. Las tricosis que han llevado son las superficiales, las subcutáneas, las profundas. Las superficiales, los dermatofitos o tiñas, las candidiasis, versicolos, ¿no ve? Las subcutáneas, esporotricosis, mesotoma, cromoblastomikosis. Y las profundas, la paracoxideomicosis, pues la histoplasmosis y otras más. ¿Han llevado o no han llevado? Sí. Dentro de las subcutáneas está el mesotoma. Generalmente es gente que va a trabajar al campo, que tiene traumatismos con arbustos, como la esporotricosis generalmente mucho más, ¿no? Por la esporotricosis, pero el mesotoma tiene ciertas características. Está producida por los pseudomicetos y los actinomicetos. ¿Me ven? Uno de los principales que se en nuestro medio es la nocardia brasileña. ¿Cierto? Tal vez me está preguntando. Entonces, el mesotoma, ya vamos a ver después de lo que es mi tema, en clínica va a producir lo típico característico, la presencia de fístulas, ¿no? Entonces, este hongo produce fístulas donde va a haber la secreción de un líquido que va a ser transparente como cristal o como agua de arroz. Tiene más que todo esta característica. ¿Y qué va a pasar con la tuberculosis? La tuberculosis cualitativa que tiene una parte del escapuloderma y tiene estas, que son los pseudomicetomas. Por eso viene la palabra pseudo. Si empezamos a analizar, no nos vamos a olvidar, no es bueno memorizar. En medicina, tienen que ser ustedes curiosos, se preguntan, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nunca se van a olvidar. Entonces, ¿por qué viene en la tuberculosis cutánea este término pseudo? Porque se parece justamente a lesiones que la nocardia, porque se forman las va a producir, que son lesiones fistulosas. Entonces, este es un pseudomicetoma, pero producido por una tuberculosis. Y los tomas linfocíticos que se la cadena. Entonces, si nosotros vemos la tuberculosis cualitativa, está compuesta por el escrofuloderma, los pseudomicetomas y los gomas linfocíticos. Bien, saliendo de todo esto, vamos a hablar de la tuberculosis verrucosa. La tuberculosis verrucosa es causada por la inoculación exógena por afuera de Mycobacterium tuberculosis dentro de la piel. ¿A través de qué? Una herida abierta o abrasión. ¿No? Entonces es un paciente que puede estar previamente infectado, sensibilizado. Generalmente vamos a ver la incidencia en niños o grupos socioeconómicos. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Estas lesiones verrucosas. ¿Y cómo definimos estas lesiones verrucosas? ¿Qué son verrucosas? Semiología, y les voy a contar mañana. Repasan, vamos a ver que ahí está la diferencia en lo que es una lesión verrucosa, una verrucosidad o una vegetación. Entonces, en vegetación, wow. Verrucosidad son lesiones que van a caracterizarse por excrescencias cutáneas en la superficie de la piel, que son ásperas. Y las vegetaciones se van a caracterizar por excrescencias cutáneas que están mucosas en lugares húmedos. La tuberculosis verrucosa tiene este tipo de excrescencias cutáneas. Entonces crecen lentamente y desde una placa pueden empezar a engrosarse. Pueden tener grietas, fisuras, que les permite la exudación
van a estar en partes distales, extremidades, manos, pies, nalgas o miembros inferiores primitivos. Entonces, la tuberculosis verrucosa descrita por Lane muchas veces se ha visto que es manipulación directa y que se va a producir este tipo de lesiones. Y antiguamente no tenían reparo en buscar cadáveres, hacían verrugas, porque la verruga necrogénica del receptor, o el tema de también la manipulación de los animales. El lupus vulgar es una enfermedad también que va a presentar en pacientes sensibilizados por tuberculosis por vía hematógena o linfática o por continuidad. Entonces va a haber este tipo de diseminación de la tuberculosis luposa. ¿Y por qué se llama tuberculosis cutis luposa? Porque viene del término lupus. Y lupus no siempre es esa enfermedad inmunológica que ustedes ven en reuma. También tiene para la dermatología esa sinonimia, ese nombre, perdón, de luposa, que deriva de la palabra lobo. Entonces, ¿por qué? Porque es destructivo. Entonces ahí vamos analizando cómo va a tener ese nombre de tuberculosis cutis luposa, que va a estar caracterizada por este microbacterio. Se presenta generalmente en todas las edades y que vamos a tener una relación en unos hemisferios. Inicialmente van a haber estos lipomas o unas placas que van a caracterizar por ser eritematosas, parduzcas, o los lipomas que vemos aquí. Algunas veces parecen jalea de manzana. Son asintomáticos y crecen lentamente. Si nosotros vemos aquí, miren, parecería que continuamente también se van a empezar a diseminar y vamos a tener esa extensión o con cierta atrofia al medio, y eso se habla del signo del estilete. Entonces vamos a tener estas áreas que van a estar delimitadas y generalmente se van a presentar en cara, mejillas, ojo, nariz, pabellones auriculares y en el cuello. Muchas formas clínicas de esta tuberculosis luposa. Hay una forma en placas, planas, elevadas, también va a haber un edema importante. Ahí vamos a ver en placa, va a ser una otra ulceración que van a estar caracterizadas por lesiones que van a ser ulcerosas, extensas, que van a invadir siempre, vamos a tener en cuenta este tejido, ¿no? Luego vamos a tener la vegetante, ese crecimiento exofítico en tendencia a la exposición de cosas. Pseudotumoral hipertrófico, nódulos o placas blandas, o exantemáticos, también lesiones que van a tener a nivel de mucosas, ¿no? En los pacientes con inmunosupresión. Y finalmente el mismo de las membranas mucosas. Entonces, lo más típico es la presencia de esta placa que sea rojo, parduzca, que tiene esa tendencia a tener atrofia a nivel de la piel, con bordes irregulares y que fácilmente se pueden extender. Este es el aspecto de jalea de manzana. Estos son los pacientes que nosotros teníamos. Vamos a ver, signo de la estilete también en línea, está mucho más infiltrada. Y como les había comentado, estas son las más agresivas que van a producir mayores lesiones a nivel de la piel. Cuando nosotros tocamos estas lesiones, muchos autores han comparado con un grano de lenteja. Ustedes conocen la lenteja o la tapioca, que muchas veces, bueno, ahora se está tomando en esos jugos, ¿no? Deme con tapioca, ¿no? Pajuntí, en esos jugos se está tomando. Entonces tiene esa apariencia. Bien, la tuberculosis fungosa vegetante se origina de un poco tuberculoso vegetante porque ya estamos en región perianal. Inicialmente con un nódulo que va a ser fístula y que vamos a tener ya sea en región perianal o también en la piel, ¿no? De las extremidades o en la cara. El bacilo de Stalmer-Kerin ha sido desarrollado en 1908 con la vacuna hace mucho más, en 1921. ¿Por qué Calmet? Porque Albert Calmet y Camille Guérin pues, han sido los que han descrito y los que han descubierto, ¿no? Es un Mycobacterium bovis atenuado que se lo va a poner al ser humano
fijaos en la inmunidad, va a producir más pápulas, ¿no? Ya sea dice pápula de 3 a 4 semanas, pues va a tener 5 a 15 milímetros. Y vamos a tener en 3 meses una oxidación por cicatriz esto. ¿Qué complicaciones por BCG tenemos? El fenómeno de Koch, ulceración, adenitis, todo después de la vacuna, no dice BCGitis, que es muy importante. La BCGitis que disminuye el factor, el interferón gamma. Vamos a entrar a las tuberculides. Las tuberculides son las que son atípicas, que no van a producir postulados de Koch. Un grupo de enfermedades que se dice debidas a una reacción de hipersensibilidad o alergia del bacilo tuberculosis o a sus antígenos, ¿no? Entonces, es parte de la diseminación. La diseminación hematógena de este bacilo no tiene que ver con un moderado o alto grado de inmunidad, no como en el otro caso. Entonces, este foco tuberculoso puede estar activo, ¿no? Clínicamente en el momento de la erupción solamente, o puede estar inactivo y va a haber una respuesta inmunológica. Generalmente el paciente tiene muy buen estado de salud, tiene una sensibilidad a la tuberculina positiva, compromiso tuberculoso víscera o ganglio que va a estar inactivo, pues sí, vamos a ver que va a haber, pero una inactividad. Entonces se cura y se remite mientras está bajando la infección. El eritema indurado o el eritema de Bazán es una condición recurrente. Generalmente se van a presentar en extremidades inferiores. Vamos a tener estos nódulos y es confundido mucho a veces con el eritema nodoso, pero sabemos que el eritema nodoso va a estar compuesto, obviamente constituido por nódulos a nivel de las extremidades, pero va a preceder un foco infeccioso, generalmente el estreptococo. En este caso va a estar por la tuberculosis inducida estos nódulos, que es idéntico al eritema nodoso, pero la diferencia es que con el tiempo esta se ulcera. Este es el famoso eritema indurado de Bazán, que va a haber la incidencia mucho en jóvenes, en menopausia, en niños también, que vamos a tener esta incidencia de lo que es la tuberculosis. Generalmente aparece en invierno o primavera, con nódulos, y también pueden comprometer la circulación haciendo un marmorato, si quiero molestar a la piel. Entonces, vamos a ver estos nódulos y que se van a indurar haciéndole este indurado de Hutchinson en pantorrillas o regiones laterales. Otra de las formas atípicas de las tuberculides papulonecróticas. Hay una erupción simétrica de estas pápulas que van a tener la tendencia a formar necrosis, ¿no? O que va a tener esa forma, como dice aquí, en racimos, que va a afectar las extremidades y dejan en las cicatrices famosas varioliformes. En niños, adultos jóvenes se va a presentar. ¿Y cómo se presenta? Lesiones papulares de color rosado, de color rosado, asintomáticas, hay una depresión central y obviamente involucran a lo que es entre las 6 a 8 semanas estas cicatrices varioliformes. Bueno, otra típica es la rosaceiforme, parecido a, ¿no? Rosaceiforme y rosácea. ¿Han llevado que es rosácea? Sí. Bueno, dígame qué es la rosácea. Una manifestación eritematosa en la cara. Es la intersticiación De las hojas, la piel. Eso puede ser en forma de mariposa. ¿Qué más le dice? ¿Con quién ha llevado acné? ¿Sabes? Tres que son monasterios. Monasterios. Es que les ha explicado. Sí. Acné y enfermedades afines. Donde está el acné, la rosácea y la dermatitis periodicial, ¿o no? Sí. La tuberculosis atípica nos produce un cuadro como la rosácea. ¿Y por qué se caracteriza la rosácea? Una triada, es eritema, pápulas y telangiectasias, Sí. ¿no?
Los fenómenos vasodilatadores se van a afectar bastante por su peso y recomienda ciertas medidas dentro de lo que es las físicas o la misma alimentación en estos pacientes. Entonces, hablamos de rosáceiforme, vamos a ver esta erupción parecida a la rosácea en la cara. Entonces, muchos dicen que no aceptan los autores, pero sí se presenta como nódulos y pápulas que van a evolucionar en brotes cerca de la cara o región orificial y tiene este aspecto como si fuera una rosácea. Líquen escrofuloso. Líquen. Dentro de las patologías de la piel tenemos las lesiones que se llaman ese capítulo líquen, donde hay un aumento del cuadriculado normal de la piel a lo que deriva la liquenificación. Entonces, líquen, hablamos de escrofuloso, por una erupción liquenoide, como ven aquí, estas están en placas de pápulas agrupadas o perifoliculares que están centradas o agrupadas. Generalmente en niños o adolescentes que tuvieron un complejo tuberculoso o que estaban con una tuberculosis en otros órganos. Entonces vamos a tener estas características donde va a haber una diseminación sobre todo hematógena de esas micobacterias, ¿no? Y van a ser estas pápulas que se van a presentar como si fuera una piel de gallina a veces, ¿no? Entonces hay que distinguir en grupo o en partes de estas placas ásperas. Entonces, para el diagnóstico de la tuberculosis tenemos que tener criterios absolutos: el cultivo, la inoculación en caballo, PCR, obviamente para identificar. Los relativos en la historia clínica, el examen clínico compatible, la tuberculosis activa, PPD, ELISA, histopatología. Vamos a tener la visualización de estos bacilos ácido resistentes con distinciones y la respuesta al tratamiento. Entonces son criterios relativos, pero sí es importante. El PPD elabora la respuesta inmune frente a pacientes que estén expuestos. El otro que se utiliza es el aislamiento también, que es el que tiene, pero vamos a ver que hay una sensibilidad para el vulgar y la especificidad que es alta. Entonces tenemos la amplificación del ADN y el RNA, que es el IGRA, interferón release 6, detectan la liberación del interferón gamma, tiene mayor sensibilidad, casi un 95% para la tuberculosis. Entonces, una vez que uno ya identifica clínicamente, hace los estudios, pues vamos a tener tratamiento que va a constar de 2 fases, igual que la tuberculosis general. La primera fase se elimina la mayor cantidad de bacilos y tienen 2 meses, y la segunda fase va a ser 4 meses. En total vamos a tener 6 meses, pero en los VIH vamos a aumentar a 9 meses. Tiene que ser siempre un tratamiento continuo, asociado, prolongado, supervisado. Yo me acuerdo cuando estaba en la provincia, todos los domingos que trabajábamos, los lunes era feriado para nosotros, venían todos del campo para ver sus tratamientos de tuberculosis. Entonces ahí se hace el seguimiento. Y cuando no venían, cada 15 días hacíamos activos, íbamos a las comunidades. Por eso es supervisado y prolongado. Entonces utiliza estos medicamentos, azoxicilina, pirfenidina y estreptomicina, de acuerdo a esquemas, igual para la fase de continuación, que son 4 meses, obviamente estaría después lo que son los prolongados. Si vemos un antes y un después, sí tenemos tratamiento. Entonces vamos a tomar en cuenta. Bien, hasta aquí tuberculosis vamos a usar la ley. Esta mañana temprano estaba escuchando el discurso de Bukele. Es increíble cómo han ido los presidentes y bueno, algo que sí es positivo es que nuestro presidente después de muchos años, más de 15 años, ha ido
En medicina nos obligaban antes a leer en inglés, o sea, no nos obligaban, pero venían los artículos, no teníamos ni computadora, como les digo todo. Entonces teníamos que nosotros leer y traducir los artículos. Ahora hay traductores pues rápido, pero lo rápido a veces lo fácil no les quiere. Entonces, para la superación a veces cuesta, ¿no es cierto? Y bueno, en lo que me iba escuchado el discurso del presidente y me encanta donde dice, es cierto, que los líderes obviamente están ahí, pero tienen que pensar más que todo con el corazón para poder, inteligente el corazón para poder tomar decisiones. Un líder es el que más toma decisiones. Y en algún pasaje en la Biblia estaba Salomón, donde le dice, Dios se le aparece y le dice, ¿qué es lo que es un comentario a mí? Y es cierto, me hizo recuerdo. ¿Qué es lo que quieres? Me ha dicho, te doy todo, no lo que tú quieras, te podía pedir todo, oro, plata, salud, todo, pero dices, ¿cuál es sabiduría para poder reinar a tu pueblo, Dios? Entonces eso es lo que más agradó a Dios, ¿no? Y se ve como ya desde antes, pues, ha habido muchas cosas que nos han impactado en nuestra vida. Y en aquel ahora menciona de su país, El Salvador, que era conocido como un país de asesinatos, etc. Y bueno, eso para que despierten un poco, para poder conversar aparte de toda esa charla. Pero aquí yo les muestro, y porque también me he puesto a recordar, porque aquí está Jesús. Aquí está Jesús ya desde la antigüedad. Tiene mucha relación, muchas enfermedades. Jesús se dice que curaba la lepra, ¿no? Entonces también esos pacientes, esas gentes, personas que andaban discriminados, tirados, pidiendo limosna, con esas enfermedades, y pasaba Jesús y curaba la lepra. La lepra ya ha sido descrita, imagínense, desde la época de Dios, de Jesús, ¿no? Mucho más antes. Entonces sí tiene su antigüedad esta lepra, y obviamente ha ido impactando conforme ha ido evolucionando y causando daño en las personas. Cuando ya llegó la edad medieval, ya pasó el tema de Jesús, etc. Igual no pasaron estas enfermedades. Y para esta época, ya les hablo por 1000 años después de Cristo, todavía estaba en auge la lepra, y hasta ahora les diré que tenemos pacientes. Entonces, estas personas vestían este atuendo. Y en este atuendo se fijan que hay un sombrero, hay de parte de la cara, tienen este manto largo. Lo que caracteriza aquí es que, a ver, vean ustedes esta figura, así que ¿qué les llama la atención en este chiquitito? De este paciente con lepra. La vestimenta. ¿Qué? La campana, sí. ¿Qué tenía la campana? Exacto. Había leprosarios antes donde se reclutaban todas esas personas. Ya no como en la época de Jesús andaban en la calle, ¿no? Ya la gente tenía tanto pavor, tanto miedo por los leprosos, que los reclutaban fuera de la ciudad en leprosarios. Pero siempre tenía que haber una persona que tenía que tener contacto con el exterior. Entonces, para los alimentos, para el trueque, para muchas cosas. Entonces, esta persona o el grupo que iba al pueblo, ¿no? Ya tenían días determinados a hacer justamente por todo el interés del intercambio. Tenían que vestir así, con máscara, con todo tapado y con una campana. Daban 4 pasos o 5 y sonaba la campana, cosa que la gente advertía el sonido donde venía, no se acercaba o escapaba por el miedo. Entonces, imagínense, tanto pavor a causa de la lepra, que ahorita vamos a ver que es una de las menos contagiosas. Los grados de difusión de lepra en el mundo todavía están muy marcados, en todo el mundo tenemos esto de la lepra. Entonces es descrito ya en 1873 por Amadeo Hansen en Noruega como una enfermedad infectocontagiosa, pero poco transmisible.
se manifiesta en la piel, nervios periféricos y mucosas, ¿no? De todas las enfermedades infecciosas, miren qué paradójico, la lepra es la menos contagiosa. Se necesita una convivencia íntima del paciente con lepra de unos 5 años para tener lepra. Pero lo que más afectaba no era el contagio, tal vez la sobreinfección se puede contagiar, no era la destrucción lo que lo entonces, la materia ha descrito a este bacilo con todas sus características, ¿no? Gram positivo, inmóvil, intracelular, ácido resistente igual que el anterior, pero habita en las células de Schwann, del sistema retículo endotelial, y cuando se acumulan se llaman las globias. Estos no son cultivables, estos bacilos. Se transmite, por fortuna, una inmensa mayoría de la población tiene una resistencia natural contra el microorganismo leprario. Lo más importante es el factor predisponente inmunológico y el contacto con el paciente bacílico, ¿no? Entonces, tenemos los reservorios que va a estar el humano, no el ser humano, como su bacterio, pero tenemos armadillo, aquí el chimpancé y la ardilla roja, que podrían estar de reservorios. La transmisión es la salida, respiración de los infectados, heridas ulcerosas leprosas, el riesgo de contagio del personal operativo es pequeño, pero de familiares 5 a 8 veces más que el resto de la población, claro, porque el familiar está directo en contacto. Entonces tenemos esa característica. Entonces, si hablamos de esto, de la incubación, es de 9 meses a 20 años, un promedio de 3 a 5 años. La lepra 4 años y la lepra linfomatoma 8 años. En cuanto a la fisiopatología, muchas de las estructuras del bacilo, ¿no? Que vamos a tener un caso, un citoplasma, una celular, el profundicano, que es muy importante porque con esto se adhiere a los axones de las células de Schwann, la pared celular y la capa lipídica. Entonces es muy importante ver esto, ¿no? Que aquí está el bacilo y aquí está la laminilla, las terminaciones nerviosas que son el axón de las células de Schwann y donde se van a introducir, por ahí se van a introducir. Entonces tenemos el proteoglicano 1, un colípido fenólico, que se adhiere a la laminilla que les había comentado. Entonces ahí vamos a tener la unión del bacilo y lo que nos va a producir es la fisiopatología, la alteración, tanto a nivel del dermatoma, donde se van a proliferar, que inicialmente el paciente, en cuanto a la piel, la sensibilidad fibrocariotizacto y las glándulas proliferadas se van a anular, ya no van a tener nada de esto porque va a estar invadido por los bacilos. No va a sudar el paciente, no va a sentir, eso va a perder la sensibilidad. Luego va a ir al mielotoma, ya, el dermatoma al mielotoma. Entonces, a nivel músculo también va a haber una gran limitación. Entonces, vamos a tener que van a estar afectados todos los monoreceptores, los receptores sensoriales, etcétera, en la lepra. Por eso es que se va a perder la sensibilidad. En 1938 se dice que la clasificación venía de acuerdo a lesiones, tuberculosos, nerviosos, maculosos, anestésicos o mixtos. Y al 38, Ravel introdujo los conceptos de la diferencia entre los grupos de lepra, lepromatosa, tuberculosis, mixta. El 48, entonces ha sido introducido un concepto que ha diferenciado por los dos grupos importantes donde más manifestaciones clínicas tenían. El Congreso Internacional de Lepra en Madrid habla ya de estas formas polares y de los casos que están en camino a ser una de estas formas que son los indeterminados. Y así nació Ripley y Hoffman, donde han dividido ya la lepra hasta el día de hoy, que se va llevando estos conceptos y la OMS añade a los conceptos de Ripley y Holmes en cuanto a su clasificación, las que tienen muchos bacilos y las que tienen poco bacilo. Entonces va progresando esta clasificación y actualmente se habla de Ripley y Holmes.
donde va a haber un periodo de incubación subclínica, que hay que hacer la letra indeterminada, de 9 características, y esta ya va a ir a formar aroma electromatosa, que es una forma polar, o la forma tuberculoide, que es la otra forma. Entonces va a haber formas dimorfas o borderline, donde va a haber la borderline lepromatosa y la borderline microbiana. Esto ya lo está en el texto. Bien, la borderline. La clasificación operativa es sobre todo para el primer nivel de atención, para hablar de paucivaxilar, menos de 5 lesiones, y multivaxilar, más de 5 lesiones cutáneas. Las manifestaciones clínicas. La lepra indeterminada. La lepra indeterminada es la fase inicial de la tuberculosis, o sea, la que va a ir a virar ya sea un polo o a otro. Y se la dice indeterminada porque todavía no se está definiendo en qué lugar va a estar el paciente. Vamos a tener la presencia de una mácula o espacio pigmentado, pero como sabemos que los dermatomas están afectados, vamos a ver que va a haber una necrosis o una pérdida de la superficie vellosa. Va a estar en nalgas, tronco, mejillas, cara interior del cuello. Vamos a ver el signo de la mugre de castañeta, donde va a haber una hiperpigmentación en pliegues y no hay afectación de órganos internos. Pero ahí está. Una mácula o parche hipopigmentado que hoy iba a estar como que con pérdida de la sensibilidad. Lepra indeterminada. Aquí no estoy bien claro por la foto, pero aquí tenemos la lepra indeterminada. Entonces es importante hacer el análisis con estos pacientes. Luego viene la lepra tuberculoide. Va a afectar la piel y el sistema nervioso periférico. Estas lesiones no son muy numerosas. Tenemos la presencia en cara, tronco, extremidades, nalgas. Estas placas infiltradas, ¿no?, que van a ser en forma variable. Algunas tienen el color rojo, color luminoso, unas placas que se van a presentar. Puede algunas veces tener nódulos que tengan consistencia firme. Todas estas lesiones son anestésicas, tienen esta tendencia a la curación espontánea. Entonces ya no son tan indeterminadas, se van tomando una cierta forma, un borde en esto. Pueden tener zonas de atrofia, ahí está lo característico de la lepra tuberculoide. Vemos esto, ¿no? Bordes más infiltrados, esto placa anestésica. Lepra tuberculoide. Extremidades importantes en el análisis clínico sobre todo. La lepra lepromatosa, no, a esta le pasa inmunidad mediada por las células antialbicobacterianas. Esta es lo que va a permitir la replicación vaginal, que va a ser intensa, y la diseminación a otros órganos. Va a afectar la piel, nervios, nariz, boca, laringe, y la del alto poder contagioso de la lepra lepromatosa. Entonces tenemos 4 formas en la piel. Vamos a tener infiltración dérmica, va a haber una infiltración, agrandamiento de la raíz nasal, ensanchamiento del fusiforme de los dedos, en los pliegues. Tenemos nódulos sobre bromas de construcción, la característica de este nódulo que va a estar marcado por la gran cantidad de vacíos, a veces contienen placas. Luego vamos a tener estas máculas o placas y finalmente vamos a tener úlceras. Entonces en la lepra lepromatosa no nos olvidemos que los componentes en la clínica ya se van distinguiendo y van a haber infiltraciones de estos nódulos, máculas y úlceras. Ahí vemos una infiltración, aquí una placa y aquí a la infiltración. Entonces estos pacientes tienden a hacer esta fase, como es una fase leonina. ¿Dónde más han visto esta fase? Leishmania. Dermatitis, bueno, dermatosis, la dermatitis actínica, crónica, que es el tuberculoide actínico, ¿no? Donde hay pérdida de la cola de las cejas, pérdida de las pestañas, esta fase leonina. Pacientes con la lepra lepromatosa. Entonces vamos a tener placas, nódulos de gran infiltración. Miren, este paciente es mío y esta foto es del hospital
Luis de París, el museo. Antes no había fotografías, entonces ¿qué hacían? Los pintaban a los pacientes. Yo digo, pues era su reencarnación. Dice mi pacientes con lepra. Es increíble, los pintaban y era pues justamente para tenerlos como un atlas. No había fotografías, pero increíble cómo descubrían desde antes, ¿no? La formación de nosotros. Entonces vamos a tener las manifestaciones extracutáneas, congestión nasal, epistaxis, laringitis, flojera, nariz sencilla de montar, afectación del ojo que puede dar, queratitis, adenomegales, etc. Y ahí está. El tema de la nariz, vamos a ver estas placas grandes. Algunas veces pueden tener esa cara brillante de luna llena, pero ya vemos la mutilación. Entonces también la tuberculosa, la lepromatosa, van a haber afectación a nivel de las terminaciones nerviosas, de los nervios de extremidades. La dimorfo borderline también se llama limitante o fronteriza. Vamos a tener la que es la borderline tuberculosis, la misma borderline y la lepromatosa. La borderline lepromatosa, perdón. Entonces, la tuberculoide es una resistencia inmunológica que va a tener bastante potente para contener la infección, por lo que la enfermedad es limitada y retrasa el crecimiento basilar, pero la respuesta del huésped es insuficiente para la autocuración. Si estos pacientes son inestables y la resistencia aumenta, la tuberculosis, y la resistencia disminuye, la borderline. Entonces ahí se va jugando con lo que es la inmunidad, desapareciendo las lesiones. La borderline es un medio, al medio inmunológico es una zona media entre el espectro granuloso, ¿no? Entonces, son lesiones inestables que van a formar estas lesiones angulares. Ahí está la borderline. Se parece justamente lo que dicen a la espectro del queso. Ahí está la. La borderline lepromatosa, la resistencia es demasiado baja para contener la proliferación de los bacilos o para inducir una inflamación con desechos de los tejidos, ¿no? En los nervios, especialmente en ambos extremos de la enfermedad. Es muy variable esto, hay placas anulares, como en este caso, miren, no como los bordes delimitados estructurados. Ahí tenemos lepra borderline. Borderline de muchas blancas, también lo mismo, pacientes de la unidad, miren, vienen así, con estas lesiones figurativas, es una lepra borderline, quiere haber infiltración y placas. Y una variante es la histioide, ¿no? Que es una forma de lepra multivacilar dentro del espectro lepromatoso. Hay células histioides en una histopatología. 10 de 20 a 30 años de pacientes que van a presentar factores que van a estar involucrados en los factores, sobre todo en primer lugar los factores genéticos, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta eso. Estas lesiones celulares que sobresalen en su afecto. Esta es la lepra histioide de Weber. Hay identificaciones a nivel de pabellón, aunque las que tienen huevos se van a infiltrar. Mucho nos ayuda a los tanto en los pies como en extremidades. Bien, las neurológicas. Hemos dicho que todas las tuberculosis, que sea lepromatosa, la tuberculosis de tuberculosis, la lepromatosa, la borderline, van a causar manifestaciones neurológicas. Y esto va a estar justamente por una apetencia que tiene el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces vamos a tener esta enfermedad neurológica y un dermatológico. Entonces van a haber lesiones invalidantes y se van a presentar tendones en esta figura en todos los nervios. Principalmente en los nervios afectados, el facial, orbital mediano, ciático, tibial posterior. Hay una reabsorción ósea. No hay alteración de de las terminaciones sensitivas. Ahí hay esta reabsorción. Entonces puede producirse la infección neural, la lesión neural por vía hematolicática, por una epidemia neural.
alteraciones vamos a tener parestesias, acortamiento, disminución de la sensibilidad, que lo comprometemos, sensibilidad térmica, dolorosa y táctil. Entonces, en ese orden va a producirse las presiones. Entonces, va a haber estas alteraciones que van a ser con un impulso lento, por ejemplo, produciendo primero la parálisis cubital, que es la más frecuente, afectándose todos los dos últimos lumbricoides y los dos interóseos, ¿no? Entonces, vamos a tener el 78%. Ahí vamos a ver cómo están afectados los ramos digitales palmares y los ramos justamente palmares en este caso. Alteraciones, parálisis del nervio mediano, que también vamos a tener posterior a la cubital o simultánea. Entonces, primero la cubital, luego viene el nervio mediano. Entonces, vamos a tener la parálisis del oponente pulgar, como dicen aquí, la mano predicador, ¿no es cierto? Del primer y segundo lumbrical. La parálisis radial, con el nervio radial, el 1% también va a tener, ¿no? Quedando la mano en péndulo. Entonces, todo esto nos va a producir lo que son las alteraciones neurológicas. Hemos dicho, va a haber trastornos, úlceras, heridas y va a haber la reabsorción. El ciático popliteo externo nos va a producir esto, ¿no? El pie o el caído o la mancha en stick page, que es a un lado, ¿no? Entonces, esto también va a haber como alteración neurológica. Y vamos a tener también a nivel facial, vamos a tener la parálisis facial por el séptimo par, ¿no? O el quinto par, que también puede estar afectado y nos va a producir todo lo que son esto, ¿no? Hiperatitis, desecación corneal, ¿no? Por ese par, el quinto que también puede estar afectado. Entonces, aquí tenemos las alteraciones, ¿no? de todo el componente nervioso. Vamos a ver que los reflejos van a estar abolidos también, el plantar, rotuliano, aquilino, tristes. Entonces se hace exámenes porque vamos a ver las alteraciones de los dientes. Entonces vamos a tener estos estadios que van a afectar tanto a la piel, huesos, músculo, que van a producir estos trastornos que van a ser vasculares, simpáticos, traumáticos o infecciosos. Vamos a tener la hipertrofia de los nervios. Aquí vemos esta hipertrofia del nervio, engrosamiento de estos, más que todo las hipertrofia, ¿no? Va a haber hipertrofia. En los tuberculoides a veces va a ser nódulos que va a aparecer, ¿no? Entonces, ahí clínicamente vamos a diferenciar, pero que va a haber esta hipertrofia. Ahí vemos una disecación, sí, bastante. El examen físico es importante realizar en estos pacientes. Sabemos que muchos pierden la sensibilidad. Hay que ver el examen de piel. Entonces, ver con una luz adecuada, hay zonas hipopigmentadas, qué máculas hay, qué parches tienen relieve o infiltraciones, hay nódulos, hay alopecia la cola de las cejas, acentuación de las líneas de expresión, adoptables, etc. Y el examen neurológico, sensibilidad táctil, dolorosa, térmica, profunda, el examen motor, examen de los nervios. Entonces, la táctil es importante explorar, ¿no? Y esto va a ser con una columna de algodón, o vamos a tener estos monofilamentos que a veces los usamos SMRS. Entonces, va tocando sucesivamente y vamos a ir preguntando al paciente si va a sentir o no, cuántas veces sea necesario, o sea que nos pueda decir unas 3 a 4 veces. Entonces, es importante investigar ya sea con estas pinzas, porque es la sensibilidad táctil. La dolorosa, con una aguja o una jeringa, igual realizando pequeñas funciones que puedan determinar, ¿no? La sensibilidad térmica, con tubos de vidrio de agua fría 15 grados y caliente 45 grados, que es la profunda. ¿No? Sensaciones en los músculos, en los huesos, en las profundas, parestesia, atestesia, no, sé. Entonces es importante valorar todo eso. Y tenemos, ahí está el nervio, como vamos a ver, dónde lo vamos a ubicar, el nervio cubital, ahí para el nervio cubital la maniobra que vamos a hacer, ¿no? En el canal interno del codo, el canal epitofio y el craneano. Entonces, para palpar mejor, tiene que saber cómo vemos aquí, en la fotografía de infección. Entonces, cuando está afectado, en la letra, vamos a ver una hipertrofia, no aumenta de tamaño y es más difícil hacer los movimientos. El
En el nervio mediano, la parte media, que tiene que ver con las grietas palpables del vehículo. Y bueno, se van a examinar lo que es esto, lesiones primarias, antrogenar, hipotenar, hiperosis, lesiones secundarias, fisuras, infecciones, úlceras. Entonces, el diagnóstico vamos a ver, en clínica va a ser cirugía, histopatología, inmunología y la parte molecular. El bacteriológico confirma el diagnóstico clínico. Vamos a ver la muestra que ha sido tomada y la técnica de utilicen para hacer el frotis directamente. También nos sirve para contar cuántos bacilos vamos a tener, ya sea en 100 campos, en 10 campos, en 50 campos, en 20 campos. De ahí nos va a dar la positividad, ¿no? El diagnóstico histopatológico, lo que va a formar los granulomas o el infiltrado. Granulomas en la tuberculoide, infiltrado en la lepra lepromatosa. Y el tratamiento ya viene estándar del tratamiento, que ya esto se lo hace a nivel mundial. Obviamente vamos a tener nosotros 3 periodos que ha sido pasado la lepra. Primero el periodo de la incurabilidad, se ha utilizado sulfonas, el periodo de la monoterapia, clorfacimina y de la multiterapia que nosotros estamos. Entonces es importante ver todos los medicamentos que se van a ir utilizando, generalmente en contraindicaciones y efectos adversos. Tenemos la clorfacimina, la dapsona, la rifampicina, las quinolonas, las quinolonas está la ciprofloxacina. Pero la OMS es en el esquema, ¿no? Que justamente con pocos bacilos en menores de 14 años, usando la rifampicina, la dapsona, en paquetes con blister, multivacilares mayores en menores de 14 años, rifampicina, clorfacimina, dapsona en 12 paquetes. Entonces, aquí ya viene preparado luego que es la pausivacilar con una lesión, también la rifampicina. Entonces, esto vamos a ir pasando porque yo lo tengo ya. Esto es lo importante, ¿no? Entonces, tenemos ahí ya los blisters que vienen ya preparados para los pacientes, cómo van a tomar los medicamentos, 2 cápsulas de rifampicina y una de dapsona una vez por mes, una vez por día, todos los días con dapsona, ¿no? Que son 6 blisters. Y hay también, o sea, como les digo, para adultos y los esquemas ya estandarizados hasta para los niños, que es lo que vamos a utilizar. Lo tienen en el texto, blisters para niños. Bien. Entonces, ya viendo todo eso, es importante la lepra, ¿no? Porque clínicamente es donde más nos va a llevar al diagnóstico y los estudios son adicionales. Por ejemplo, en esta sesión de fotos, simplemente ya los hemos visto con una lepra indeterminada, esas máculas hipopigmentadas. Tenemos estas indeterminadas, que muchas veces, porque les pongo aquí, porque son confundidas con eczemas o timicosis, pero no siento nada, no me pica nada. Entonces ahí ya es para hacer más exámenes clínicos, ¿no? La tuberculosis que tiene 2 bordes infiltrados, importante recordarla. La dimorfa, donde vamos a tener las placas también. La lepra dimorfa, vamos a tener placas ya mucho más infiltradas. Y vemos otra, la lepromatosa, infiltraciones en parche, donde tenemos estos nódulos. Y la característica de la lepromatosa, ¿no? La nariz sencilla de montar, las infiltraciones que vamos a tener, la fasis. Entonces, en todo esto es un resumen que las micobacteriosis todavía están presentes. Imagínense, hemos hablado de la época de la Biblia, de Jesús, pero es un problema que hasta el día de hoy estando en este ciclo no ha sido resuelto. Entonces, a repasar todo esto, por favor, y bien, con esto terminamos. Más de 2000 años. 2000 años. Hay que llevar mochila o lo dejamos aquí.